En esta oportunidad, colegas y futuros colegas, hablaremos de un tema muy interesante, del síndrome de distrés respiratorio agudo. Y para ello, vayamos un poco atrás en la historia y veamos el comienzo de este síndrome. En la guerra de Vietnam, el reconocimiento de esta patología viene a cuenta de que los médicos del ejército americano resucitaban por heridas de fuego a muchos soldados, pero se dieron cuenta que al pasar de 48 a 72 horas, estos pacientes exitosamente resucitados estaban en una situación de insuficiencia respiratoria inexplicable y no había comprensión de la mortalidad en ese entonces. Más adelante ya se le empiezan a poner los primeros nombres como pulmón de Da Nang, pulmón de shock, contusión pulmonar progresiva, pulmón húmedo, síndrome de distrés respiratorio del adulto, esto para hacer una sinonimia con el distrés respiratorio del niño, y hace unos años se le denominó síndrome de distrés respiratorio agudo. En cuanto a los datos epidemiológicos, actualmente el distrés respiratorio constituye una causa de admisión bastante frecuente a la unidad de cuidados intensivos y en los pacientes ventilados, entre un 8 y 18%. En los Estados Unidos, antes de la pandemia originada por el SARS-CoV-2, el distrés respiratorio afectaba al menos a 1.500 personas cada año. Y en Cuba, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Docente Saturnino Lora de Santiago de Cuba, el 3.5% de los ingresos anuales lo hacían por esta causa o la desarrollaban durante su estadía. El síndrome de distrés respiratorio agudo es una patología catastrófica que consiste en una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un edema agudo inflamatorio del pulmón, con un aumento de la permeabilidad capilar y consiguiente pasaje de fluidos al intersticio pulmonar y luego a los espacios alveolares, y como consecuencia da origen al shunt intrapulmonar o cortocircuito intrapulmonar, es decir, de poblaciones alveolares perfundidas pero no ventiladas, provocando de esta manera una hipoxemia profunda refractaria a las altas fracciones inspiradas de oxígeno, pero que responde a la utilización de presión positiva al final de la expiración. Muy importante, quedan excluidos del concepto de síndrome de distrés respiratorio agudo aquellos casos de insuficiencia respiratoria aguda que no se acompañen de edema pulmonar o aquellos en los que éste sea hemodinámico. También se puede hablar de aquellos casos en los que la hipoxemia responde a la oxigenoterapia simple sin precisar un FiO2 mayor a 0.6. El primer problema que se encontró con esta patología era saber cuál es la incidencia sobre la salud y la mortalidad, debido a que no había criterios diagnósticos sólidos para hacer estadísticas reales. Es por ello que en el año de 1994 se llevó a cabo el Consenso Europeo Americano, donde se definió al síndrome de distrés respiratorio agudo como la forma más grave de lesión pulmonar aguda y determinaron que los criterios pasaban a ser una patología de comienzo agudo, que debería haber infiltrados pulmonares bilaterales, que debería tener una wedge menor o igual a 18, por lo que aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca inicialmente quedaban excluidos, y en aquellas oportunidades también se habló de aquellos pacientes que tenían un PAFI menor o igual a 300 y se les denominaba injuria pulmonar aguda, y aquellos pacientes con un PAFI menor o igual a 200 eran denominados como distrés respiratorio agudo. Cabe resaltar que estos criterios diagnósticos están presentes desde el año de 1994, pero a pasar el tiempo dejaban muchos vacíos, muchas dudas. Es por ello que en el año del 2012 se llevó a cabo la reunión de Berlín,
En dicha reunión hicieron una nueva definición, basado en lo que ya se había hablado en 1994, pero poniendo algunos puntos más claros de aquellos criterios diagnósticos. Lo primero fue que el comienzo agudo no definía tiempo, y en la definición de Berlín ya se determina que la patología de comienzo agudo no debería de tener más de una semana de inicio. Segundo, infiltrados bilaterales en la placa de tórax. Se tiene que tener en cuenta que la lectura de una placa es muy operadora dependiente, por lo tanto, cuando hay infiltrados bilaterales no explicados totalmente por derrames, estos deben ser corroborados por un TAC de tórax. Entonces, esto es muy controversial porque trasladar a un paciente con distrés y con alta PIP es muy complicado, porque implicaría haber perdido todo el efecto reclutamiento de la ventilación mecánica, de manera que implica un retroceso para el tratamiento. Pero los nuevos criterios establecidos indican que se debe corroborar con una tomografía computada de tórax. 3. Edema pulmonar. Aquí es muy característico de estos pacientes, pero aquí ya no tiene más límite la wedge. Cabe resaltar que este edema de pulmón no es hidrostático, sino es vasogénico, pero si queda alguna duda de que si es cardiogénico o no, esto debe ser refrendado por un ecocardiograma, y aquí ya no importa si tiene más de 18 de wedge, aspecto que en el consenso americano-europeo sí era una limitante. Esto es como decir que aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca no pueden presentar distrés respiratorio, y esto no es verdad, porque sí pueden tener distrés. Ahora, que ese edema pulmonar sea de doble origen también es posible, porque esto tiene implicancias terapéuticas. Pero lo más resaltante de la definición de Berlín es la oxigenación, y aquí ya desaparece el término de injuria pulmonar aguda y se categoriza en relación al PAFI. Por ejemplo, se categoriza un distrés leve con un PAFI entre 200 y 300, un distrés moderado con un PAFI entre 100 y 200 y un distrés severo con un PAFI menor o igual a 100. Entonces, aquí hicieron un gran avance para categorizar a estos pacientes, porque también establecieron ya porcentajes, como se puede observar, de mortalidad, ya sean estos dependientes del PAFI. Como se observa en el cuadro, los pacientes con un PAFI leve tienen un 27% de mortalidad, contra lo severo, que tiene un 45% de mortalidad, y lamentablemente hoy el distrés tiene una mortalidad cercana al 50% y muy alta, por cierto. Otro punto muy rescatable de la definición de Berlín es que se quita el término de injuria pulmonar aguda, porque para muchos médicos un PAFI menor a 300 era un distresito, y ahora llama a todo distrés respiratorio, pero los categoriza, y cada categoría, como hemos observado, con una mortalidad totalmente diferente. En este síndrome, más que de etiología, debe hablarse de factores de riesgo, enfermedades que predisponen o que constituyen un riesgo para la aparición de distrés respiratorio. Estos trastornos se pueden clasificar en función de si la lesión pulmonar a que dan lugar se produce de manera indirecta o de manera directa. Entonces, hablemos en primer lugar de los mecanismos directos que inducen inflamación y lesión alveolar. Lo más frecuente aquí son las neumonías, ya sea de cualquier etiología, incluso las producidas por el COVID-19. También podemos hablar de la aspiración de contenido gástrico, toxicidad por oxígeno, injuria térmica. Y esto es muy importante. ¿Por qué?
porque muchas veces uno se enfrenta a pacientes quemados y se revisa con una laringoscopía indirecta y no parece tener la vía aérea quemada, pero no hace falta que esté quemada. Si el paciente aspiró humo y el humo está a altas temperaturas, como sabemos, y ello quema, entonces el paciente tiene la indicación de intubación y ventilación rápida. También podemos hablar del trauma torácico como contusión o embolia pulmonar y lesión por reperfusión tras un trasplante pulmonar. Incluso también podemos hablar de las producidas por la ventilación mecánica, ya sea con presiones o volúmenes corrientes elevados, y de esta manera constituyen un factor de riesgo para distrés respiratorio. Pero la pregunta sería ¿por qué? Y la respuesta es porque produce un aumento de mecanismos proinflamatorios, y a este mecanismo de daño se le denomina BILI, lesión pulmonar inducida por ventilación. Ahora hablemos de los mecanismos indirectos o mecanismos extrapulmonares. Aquí hace referencia a que se desencadenan el síndrome de distrés respiratorio agudo desde el exterior del pulmón y también mediante la liberación de citocinas inflamatorias que causan lesión tisular y que alcanzan los pulmones. Por ejemplo, el shock, sepsis, trauma grave, injuria cerebral aguda, por ejemplo la hemorragia subaracnoidea, isquemia cerebral, trauma de cráneo. También podemos hablar de las transfusiones, la pancreatitis aguda, embolia grasa y otros. De todo lo mencionado, tenemos a la neumonía y el shock, que son los factores de riesgo más frecuentes. Probablemente también existan factores genéticos vinculados a una mayor intensidad de la respuesta inflamatoria. Ahora, abarquemos todo el proceso fisiopatológico del SIDRA. Luego de la exposición a un factor de riesgo para SIDRA, las alteraciones que se van a producir en la función pulmonar van a ser el resultado de la lesión de la membrana alveolo-capilar, y esto se va a ver manifestado con un aumento de la permeabilidad y desarrollo de edema pulmonar. Al verse lesionada, bien ya sea de modo directo o de modo indirecto, el aumento de la permeabilidad permite que los líquidos, como las proteínas, los restos celulares, las plaquetas y las células de la sangre, salgan del compartimiento vascular y alcanzan el intersticio y los alvéolos, lo que provoca un deterioro del intercambio gaseoso manifestado por una hipoxemia severa, y también de las propiedades mecánicas del pulmón también se van a ver afectadas y va a haber una disminución del compliance pulmonar. Entonces, el aumento de la permeabilidad también hace que el líquido intraalveolar sea muy rico en proteínas, con activación del complemento de la coagulación y de la respuesta inflamatoria. Y por otro lado, la barrera epitelial se va a ver alterada y se activa una profusa respuesta inflamatoria con secreción de factor de necrosis tumoral A, interleucina 1b e interleucina 6. Entonces, también a esto se suman otros mediadores con subsiguiente activación de neutrófilos y pasaje hacia los espacios alveolares. De esta manera, potencian el daño inicial. En el mecanismo patogénico de la lesión pulmonar inicial, la inflamación parece desempeñar un papel primordial, con la intervención de diversos componentes celulares y mediadores humorales. El elevado número de neutrófilos y sus productos obtenidos en el lavado broncoalveolar
de aquellos pacientes con SIDRA identifican a estas células como un importante factor en la lesión pulmonar. ¿Por qué? Porque estos neutrófilos liberan proteasas que dañan los componentes estructurales del pulmón, los que también generan y liberan un alto número de radicales tóxicos del oxígeno, las cuales a su vez tienen variados efectos, como alteración de los lípidos, dañan las células, inactivan proteínas, destruyen tejido conectivo y potencian las proteasas liberadas por los neutrófilos. Por otro lado, de los diferentes tipos de células que componen el pulmón, solo los nemocitos tipo 2 sintetizan una delicada lipoproteína cuya función es reducir la tensión superficial y mantener las unidades alveolares limpias, secas y abiertas. ¿De qué hablamos? Del surfactante pulmonar, que también posee propiedades antibacterianas. Entonces, dentro del edema alveolar, los neutrófilos activados liberan, como ya mencionamos, oxidantes, leucotrienos, proteasas y factor activador de plaquetas. Todos ellos lesionan los alvéolos inactivando el surfactante y dan lugar a la formación de membranas hialinas. Dado que el daño pulmonar afecta a los nemocitos tipo 2, disminuye consecuentemente la producción del surfactante. Y también el ya existente es inactivado y arrastrado de las unidades alveolares inundadas por el líquido extracelular. Y una vez que la producción del surfactante disminuye y este es dañado o destruido, los alvéolos sufren colapsos. De esta manera, crean fuerzas hidrostáticas que favorecen la formación de edema y se establece así un círculo vicioso. Entonces, debido al edema intersticial y al colapso alveolar, los pulmones se vuelven rígidos y aumenta el trabajo respiratorio. De esta manera, produciendo el síndrome de distrés respiratorio agudo. Para añadir a ello, prestigiosos autores coinciden en señalar que las alteraciones cuantitativas y cualitativas en el surfactante pulmonar son el destino final de los diferentes mecanismos de lesión pulmonar que lleva a un síndrome de distrés respiratorio agudo. En la clínica se ha descrito una secuencia de aparición y desarrollo del síndrome que comienza cuando se produce el evento grave de base o evento primario y la instalación de los primeros cambios en la fisiología pulmonar. Siempre hay un evento primario, porque el distrés no es una enfermedad, sino es un síndrome secundario a otra situación, y en lo que nosotros debemos esforzarnos es en cuál es el evento primario. Y sin tratar el evento primario, no hay posibilidad de que el paciente mejore. Y este evento primario te lleva a un síndrome de distrés respiratorio agudo, y esto clínicamente se traduce por un cuadro de alcalemia, acidosis mixta, tanto metabólica como respiratoria, un GAP positivo, hipoxemia más normocapnia. Entonces, el cuadro que está caracterizado por insuficiencia respiratoria aguda normocápnica, y además, como esto está determinado por un evento primario, nuestro paciente habitualmente está en acidosis metabólica y muchas veces pasa por acidosis mixta. Y habitualmente tiene un GAP elevado, ¿y esto qué significa? Que tiene ácidos dando vuelta por la sangre.
¿Por qué se hace hincapié en esto? Porque la acidemia se traduce en disfunción cardiovascular y la disfunción cardiovascular tiene un impacto directo sobre la fisiología respiratoria, a tener en cuenta ello. Y cuando pedimos la radiografía de tórax, muestra extensos infiltrados, alvéolos intersticiales difusos, aunque en la radiología de tórax es usualmente normal en las primeras etapas. Al principio, la hipoxemia mejora con oxígeno, pero al avanzar y desarrollar el cortocircuito pulmonar, deja de hacerlo y hay que iniciar ventilación mecánica. En un principio, la auscultación y el resto del examen físico o respiratorio sigue siendo normal. El tiempo transcurrido es variable y puede ser de pocas horas hasta 3 o 5 días antes de que aparezca una verdadera insuficiencia respiratoria. Luego, cuando ya auscultamos, se puede revelar estertores húmedos crecientes y roncos, y los síntomas de infección, si existían desde antes, se hacen ya más evidentes. De manera que no solo es poner a tu paciente a ventilar, ponerle PIP, ponerle volumen, reclutarlo, ponerlo en oxígeno, sino que también es muy importante tratar la situación de base y, como vuelvo a reiterar, si no se trata la situación de base, no hay oportunidad de que el distrés mejore. Ahora, ¿cómo saber que se trata de un síndrome de distrés respiratorio agudo? Aquí hay varias pruebas diagnósticas que demuestran el distrés. La radiografía de tórax es uno de ellos, y como ya se mencionó, en las etapas iniciales es normal. Luego, los primeros hallazgos radiológicos suelen ser infiltrados bilaterales de carácter algodonoso que luego confluyen en zonas por lo común simétricas de infiltrados alveolares. Unido esto a un broncograma normal, la silueta cardíaca también suele ser normal, que por regla general están libres, y a esta forma radiológica de presentación se define como edema pulmonar progresivo. En todos los casos, los hallazgos radiológicos estarán influidos por la presencia o no de enfermedad pulmonar previa. Es oportuno también señalar que los resultados de la radiografía de tórax por sí solos no hacen el diagnóstico de distrés, ya que no son específicos para un tipo particular de lesión pulmonar, pero ayudan a identificar el síndrome en el contexto de factores clínicos y fisiológicos. Es por ello que se debe contrastar con una tomografía computada de tórax. La gasometría en sangre arterial nos va a revelar hipoxemia y en las fases iniciales alcalosis respiratoria, dando incremento del pH arterial y disminución de la PaCO2 a consecuencia de la taquimia. El distrés también tiene un patrón de gases en la sangre bastante típico. En las etapas iniciales también la PaO2 va a disminuir, pero se mantienen los valores límites de normalidad entre 65 a 75 respecto a una normal de 90 a 95. Después se instala la hipoxemia, que va empeorando progresivamente, esto acompañado de normocapnia o hipocapnia. Y la hipoxemia se mantiene con valores casi siempre por debajo de 50 y no mejora ni con oxigenoterapia, ya sea esto incluso hasta el 100%, no va a mejorar. Se observa también una disminución de la presión de oxígeno en la sangre venosa, lo que indica reducción de la oxigenación de los tejidos. Y también hay que resaltar, muy importante, que a medida que el paciente muestra un incremento de la fatiga, la PaCO2 aumenta y aparece acidosis respiratoria debido a la disminución del pH arterial a consecuencia del aumento de la PaCO2 y también de la disminución de la concentración del bicarbonato. La oximetría de pulso
puede ofrecer información adicional a medida que disminuye la saturación del paciente. Esto también se va a ver acompañado de hipoxemia progresiva, por lo tanto es una buena herramienta para controlar la oxigenación del paciente de una manera no invasiva. En cuanto a los parámetros analíticos, podemos pedir un hemograma completo, panel metabólico básico, también podemos pedir estudios de la coagulación, incluso concentración sérica de lactato, porque puede indicar la existencia de trastornos u enfermedades en las que el ácido láctico se acumula y en lo general, cuanto mayor es la concentración de lactato, más grave es la enfermedad. También hay que hacer análisis de secreción bronquial y determinación de la concentración sérica de amilasa. ¿Por qué? Porque un nivel alto de amilasa podría indicar pancreatitis aguda, una inflamación repentina y grave del páncreas. Por lo tanto, son de utilidad para determinar los elementos desencadenantes, tal como la sepsis, shock, neumonía u otras infecciones. Hay que tener en cuenta que el estudio analítico también puede proporcionar información importante para el diagnóstico diferencial. En su tratamiento se han ensayado múltiples esquemas y medicamentos sin que hasta la fecha se hayan podido establecer una terapéutica específica, por lo que este sigue siendo empírico y de soporte por lo general. La terapéutica actualmente aceptada se apoya en los siguientes pilares, Tratamiento de la enfermedad de base, soporte ventilatorio con ventilación mecánica y presión positiva al final de la aspiración, soporte hemodinámico y la terapia farmacológica. Vamos a empezar primero con el tratamiento de la enfermedad de base. Es importante recordar siempre que el distrés es un evento pulmonar producto de otra envergadura que sufre el paciente, y mientras no se resuelva la causa, son pocas las posibilidades de recuperarlo. A ello se suma la aplicación de medidas de soporte al paciente a través de la mejoría del aporte de oxígeno a todos los tejidos y de la prevención del fracaso multiorgánico. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, una vez determinado que mi paciente tiene distrés, me voy a tratar la causa. Y en el mismo momento en que estoy interpretando de cómo trato lo que estoy diagnosticando, lo voy a poner en ventilación mecánica. Entonces, estas dos cosas son básicas. Para poder empezar, hay que tener en cuenta ello. Y es cierto que en un inicio no siempre lo voy a poner directamente a ventilación mecánica, pero la oxigenoterapia es obligada, ya que aunque no se reduce la hipoxemia por el shunt absoluto, sí se resuelve la originada por el relativo. Esto por trastornos de la difusión y de la ventilación. Entonces, la oxigenoterapia en etapas iniciales puede administrarse por máscaras, gafas nasales, pero en las etapas de franca insuficiencia ya hace necesario el manejo intensivo de la función respiratoria y ahora me toca ventilar al paciente y yo debo elegir cómo lo ventilo. Y sabemos que hay dos maneras de ventilar. Tenemos el controlado y el asistido, y en un paciente con distrés no tiene nada que hacer el asistido, y aquí es el modo controlado el que vamos a usar. Ahora, aquí en el modo controlado voy a tener que elegir si lo ventilo por volumen o por presión. Cabe resaltar que el modo controlado significa que el paciente no hace ningún esfuerzo y el paciente debe estar sedado. Si mi diagnóstico es distrés,
mi tratamiento es la asistencia respiratoria mecánica. Entonces, implica pacientes sin esfuerzo respiratorio, y ahora que yo elija por volumen o por presión, la verdad es que no hay ningún documento que me diga uno es mejor que el otro, pero parecería que los pacientes ventilados por presión se adaptan mejor. Pero tampoco esto está comprobado. Ahora, en cuanto a los principios del manejo terapéutico, incluyen el establecimiento de la ventilación artificial por la vía de intubación endotraqueal, con el uso de volúmenes entre 7 y 12 mililitros por kilogramo de peso y una PIF entre 8 y 12 centímetros de agua. Hay que tener en cuenta que niveles de PIF superiores a 15 centímetros de agua reducen mucho el gasto cardíaco, sobre todo en los pacientes hipovolémicos. Cuando se usa la PIF, sus efectos sobre la hemodinámica deben ser considerados con mucho cuidado. Aquí vamos a hablar de la ventilación protectiva. Aquí no le voy a hacer daño con la ventilación porque voy a administrar a bajos volúmenes, y recuerda que la interacción entre el pulmón y el respirador es bastante compleja. El edema pulmonar y el colapso alveolar difuso pueden reducir la capacidad pulmonar total normal de manera muy importante, dando lugar a una situación de pulmón infantil que dificulta la ventilación mecánica debido a que la aplicación de un volumen corriente estándar correspondiente a una capacidad pulmonar normal puede dar lugar a una insuflación excesiva con lesión de las áreas restantes del tejido pulmonar normal. Es por ello que las estrategias de ventilación con protección del pulmón son esenciales en el caso de los pacientes con distrés. Para mejorar la oxigenación y restablecer inicialmente la ventilación normal, es necesario tener en cuenta dos conceptos básicos relativos a la protección. 1. Mantenimiento de un nivel seguro de presión en los alvéolos, esto con objeto de prevenir la lesión por distensión excesiva. Y 2. Reexpansión de los alvéolos colapsados y medidas para evitar que se vuelvan a colapsar con la expiración. Y esto lo vamos a lograr con un volumen corriente de 6 mililitros por kilogramo de peso teórico, una presión plateo menor o igual a 30, un FiO2 no mayor a 0.6, una PIP no menor a 5 y tal vez se requiera valores más altos. Muy importante, hay que evitar la injuria por la ventilación, porque podemos provocar barotrauma, volutrauma y atelectrauma, y es lo peor que le puede pasar. Secuencialmente los alvéolos se abren y se colapsan, y esto que implica que, por ejemplo, se debe tener un sistema cerrado de aspiración de secreciones. Ojo, no se le puede quitar el ventilador para aspirar las secreciones. Sabemos que hay sistemas cerrados que nos facilitan el trabajo. Y recuerda que si se desconecta, tal vez para conectar al ambú o ponerlo en un respirador de traslado, se va a perder todo el reclutamiento. También hay que evitar un biotrauma. Hasta acá, lo clásico. Busca la causa, trato la causa, pongo el ventilador y veo los parámetros y elijo un modo para controlar. Ahora hablemos del uso de la presión positiva al final de la expiración. Se considera bastante útil para prevenir el colapso alveolar aumentando la capacidad residual pulmonar y también para la reexpansión de los alvéolos que se hayan colapsado con el paso del tiempo, y también porque revierte la hipoxemia causada por la presencia del shunt. Y si bien es cierto, la PIP recluta alvéolos colapsados, pero también puede distender innecesariamente alvéolos normales, de manera que incrementa el espacio muerto alveolar, generando una caída en el gasto cardíaco por disminución del retorno venoso, y de esta manera aumenta la poscarga del ventrículo derecho.
El segundo problema es cómo lo trato desde el punto de vista de la hidratación. Cuando vimos cuál es el cuadro de situación, vimos un GAP elevado, vimos que tenía acidosis mixta, acidemia, y todo ello tiene como coronario la alteración del endotelio vascular. Y si el endotelio vascular está dañado, la capacidad de retener líquido está alterada. Por lo tanto, estos pacientes siempre tienen edemas, pero edemas no hidrostáticos, porque son edemas vasogénicos. Es decir, todo el líquido que tienen afuera es lo que sacaron de adentro y por lo tanto se comportan como hipovolémicos. Y la hipovolemia se expresa por hipoperfusión periférica y esto tiene que ser inmediatamente atendido. Entonces, los dos problemas que se me van a plantear son, primero, cómo lo ventilo y segundo, cómo lo perfundo. Aquí empieza la controversia. Si yo digo que no es un edema hidrostático, poco favor le voy a hacer al paciente. Entonces, ¿qué balance le voy a hacer al paciente? En Argentina, en la ciudad de La Plata, se hizo un trabajo donde se tomó 3 parámetros: balance a las 48 horas, balance a la semana y el Apache de los pacientes, todos con distrés. Ese documento determinó que los pacientes con 21 puntos de Apache y que tenían un BH que no superaba los 2500 centímetros cúbicos, las primeras 48 horas se morían más. Y aquellos pacientes que tenían igual un Apache 21, pero a la semana tenían un balance de 5500 centímetros cúbicos, se morían más. Entonces, ¿de qué hablaban? Aquellos pacientes que tuvieron una ligera hipoperfusión periférica en el comienzo de la enfermedad porque estaban muy hiperhidratados, a la semana de la enfermedad tenían mucha mayor mortalidad que aquellos pacientes entonces se sitúan entre los 2500 y 5500 centímetros cúbicos de balance hídrico. Lo que uno siempre dice a un paciente con distrés es que se debe procurar dejar con el menor balance positivo posible a las 24 horas. Y aquí nadie se está hablando de balance negativo, se dice menor balance positivo. Además, un paciente con distrés va a ser muy difícil que quede con balance negativo, porque este paciente siempre tiende a tener hipotensión, hipovolemia arterial afectiva, aunque esté súper hidratado, y siempre necesita de expansión. Y ahora la gran pregunta es, ¿con qué lo expando? Y aquí tengo que elegir entre coloides o cristaloides. Hoy por hoy sabemos que los coloides ya no se usan más. Se sabe que en los pacientes con trauma, los coloides tienen alteraciones con la coagulación. Además, hay la posibilidad de que la infusión de coloides pueda aumentar la cantidad total de agua en el espacio extravascular del pulmón y por lo tanto hay un mayor índice de fallo renal y mayor índice de mortalidad. Y por ello, muchos autores prefieren el uso de cristaloides para reponer el volumen. Entonces, ¿con qué vamos a expandir? Con cristaloides. Entonces, ¿y cuál es el mejor cristaloide? Es el Ringer lactato. En esta oportunidad, el Ringer lactato. El Ringer, según las investigaciones, tendría la gran ventaja de no llevar al paciente a la acidosis hiperclorémica. En el rubro de los cristaloides, ya no se usan los dextranos, los almidones ni las gelatinas, pero el cristaloide natural albúmina teóricamente tendría la misma efectividad que el Ringer lactato, y el problema es su costo, que es muy elevado, aunque la mejoría del intercambio gaseoso luego de su administración es más notable en recién nacidos que en pacientes adultos.
Muchas veces se ha visto el uso de la albúmina más furosemida, pero desde el punto de vista médico no es lo correcto. Y tal vez la única respuesta sea que quieren de alguna manera tratar los edemas. Y a esta respuesta se haría una contrapregunta. ¿Pero por qué tiene edemas? Y si usted me dice la causa es la insuficiencia cardíaca, entonces tratemos la insuficiencia cardíaca y no pongamos albúmina y furosemida. Y obviamente en la insuficiencia cardíaca sí se incorpora como tratamiento la furosemida. Pero cuando la causa del edema sistémico es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tratemos lo mencionado. El reconocimiento de que la hipertensión pulmonar desempeña un importante papel en el desarrollo del síndrome ha justificado el uso de agentes como el óxido nítrico en calidad de vasodilatador endógeno, esto en el tratamiento. Este agente hace que mejore la perfusión de los alvéolos y también mejore el intercambio gaseoso al disminuir la hipertensión pulmonar y también la necesidad de ventilar al paciente con altas presiones, y así se consiguen mejores valores de congruencia entre la ventilación y la perfusión. Los antiinflamatorios no esteroideos se usan con mucha fuerza en los últimos años en el tratamiento de esta entidad. Los medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno han sido propuestos para limitar la lesión pulmonar inflamatoria. Sin embargo, el uso de estos medicamentos está todavía en fase de investigación, pero en el Hospital Santiago de Cuba, en su experiencia, han usado el ketoprofeno en dosis diaria de 100 miligramos, dando muy buenos resultados. El uso de los glucocorticoides como la metilprednisolona fueron algunos de los primeros medicamentos que se utilizaron para tratar la inflamación en el distrés. Hasta el momento, su efecto beneficioso principal ha consistido en la supresión de las alteraciones de fibrosis pulmonar en las fases avanzadas. Sin embargo, los problemas relacionados con la inmunosupresión y con las posibles infecciones han limitado su uso. El uso de los relajantes neuromusculares en un inicio era muy controversial, pero en el año 2017 se hizo un estudio donde se usó el cisatracurium en los pacientes con distrés. En dicho estudio, además del midazolam, además del fentanilo, tenían goteo de cisatracurium 48 horas y después se les suspendían. Dicho estudio demostró que los pacientes tratados de esta manera tenían menor mortalidad que aquellos habían sido tratados con el esquema tradicional de un sedante y un opiáceo. Además, se asoció con mayor cantidad de días libres de ventilación mecánica y mejoría de la supervivencia a los 90 días, y por lo tanto, hoy por hoy, el uso de los relajantes neuromusculares está aceptado en el inicio de dicha enfermedad. Vuelvo a reiterar, en el inicio de dicha enfermedad. Aquí está la evidencia y también para que ustedes lo puedan descargar en la descripción del video, porque obviamente la información debe estar sujeta a la evidencia científica y de esta manera ser sustentable. El uso de los surfactantes ha sido propuesto para reducir el colapso alveolar y el edema pulmonar. A pesar de que se ha utilizado con buenos resultados en los recién nacidos con deficiencia de surfactante secundaria a inmadurez pulmonar, la administración de surfactante no ha tenido utilidad en los adultos con distrés respiratorio. En otras medidas, vamos a realizar la aerosolterapia, lo vamos a broncodilatar lo máximo posible. Vamos a realizar la fluidificación de secreciones con una buena hidratación. También vamos a hacer uso de la kinesioterapia si fuera necesario.
y drenaje postural. Es muy importante también hablar de los efectos benéficos de la posición prona. Esto ha sido fehacientemente demostrado muchas veces y recientemente en un estudio multicéntrico controlado que incluyó a 466 pacientes con distrés grave con un PAFI menor o igual a 150, un grupo fue asignado a ventilación en una posición supina y otro grupo fue asignado en una posición de decúbito prono, demostrando una significativa disminución de la mortalidad a los 28 días, de 16.0% versus un 32.8% en el grupo supino, además sin aumento de complicaciones. Aquí, los mecanismos de acción incluyen un aumento de la capacidad funcional residual, se genera también cambios en el movimiento del diafragma, hay también redistribución de la perfusión pulmonar, hay mejoría de la congruencia de la relación ventilación y la perfusión y mayor eliminación de las secreciones pulmonares. Por lo tanto, en base a estos hallazgos, se recomienda la utilización precoz de la posición de decúbito prono en el distrés grave y siempre también esto acompañado obviamente de la ventilación protectora. También les estaré dejando la evidencia científica en la descripción del video si alguien les quiere cuestionar o lo necesitan para poder demostrar. Y por último, también es importante recordar ciertos aspectos esenciales del distrés respiratorio. Y hay que recordar lo esencial. Lo primero, que el síndrome de distrés respiratorio agudo se produce por un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar. 2. La sepsis, el shock, son las causas más frecuentes, así como las neumonías. 3. En la radiografía de tórax aparece un patrón alveolo intersticial difuso, conocido también como pulmón blanco. 4. Existe hipoxemia grave, con escasa respuesta a la oxigenoterapia por el efecto Shum. Es decir, si usted le administra oxígeno, no va a responder. Hay que también pensar, por último, en un distrés respiratorio agudo cuando se hable de un paciente grave, como por ejemplo aquellos pacientes con sepsis o que se encuentren en UCI con el uso de la ventilación mecánica. Y también en aquellos pacientes que no responden al oxígeno. Y bien, hemos llegado a la parte final del video y espero que haya sido de utilidad para todos ustedes, y también les estaré dejando las fuentes usadas y ustedes también lo pueden descargar en la descripción del video.